Bienvenidos a la continuación de nuestro curso de Economía Política 1 del primer semestre de la licenciatura en Economía, Facultad de Economía, UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Soy Rafa Cabrera. En esta unidad 3 vamos a repasar, practicar o comentar la unidad 2, que comprende economía clásica, valor y distribución y la escuela de la fisiocracia. Esta unidad 2 la he dividido en 3 lecciones. Entonces, en la primera veremos el subtema 2.1, marco social; 2.2, estructura, dinámica, económica y orden natural. En la siguiente lección, correspondiente a la unidad 2, vamos a estudiar 2.3, Adam Smith. Subtema 2.3.1, las lecturas de Glasgow y la economía mercantil simple. La riqueza de las naciones y la economía capitalista. En la siguiente y última sección correspondiente a esta unidad, vamos a platicar subtema 2.4, David Ricardo o David Richard. Subtema 2.4.1, ensayo de 1815, escrito por David Richard, acerca del modelo del trigo o modelo de un solo producto. En el subtema 2.42 vamos a platicar sobre los principios de economía política y tributación, que es la teoría del valor y la teoría de la distribución. Entonces, estos son los temas que vamos a platicar en esta bloque. Entonces, en esta lección de la unidad 2, economía clásica, valor y distribución y la escuela fisiocrática, vamos a platicar sobre el marco social y la estructura, la dinámica económica y el orden natural. Entonces, vamos a pasar al detalle. Unidad 2 de Economía Política 1. Subtema 2.1. El marco social. La economía clásica surge por allá del siglo XVII, a finales, en el contexto del recién ascenso del capitalismo industrial y el declive del orden medioeval feudalista, en donde el príncipe resultaba ser el señor feudal, dueño inequívoco y absoluto de la tierra y de las personas, literalmente. Fue un orden suave de esclavismo, en donde los privilegios,
los disfrutaba y gozaba el ungido señor feudal. Desafortunadamente, Carlitos no surgió en esta época, si no hubiese sido más severo. Y en lugar de que su obra se llamara El Capital, se hubiese llamado El Feudal. Obviamente, es una respuesta intelectual de los libres pensadores acerca del marco social inserto en la dinámica del capitalismo recién estrenado. Es una reacción a las transformaciones sociales del siglo XVIII, comprendido entre 1700 y 1799, y el siglo XIX, comprendido entre 1800 y 1899, siglo en el que se mete tercera velocidad a las transformaciones que deriva el lucro del capitalismo. Estas transformaciones o mutaciones que exigían nuevas formas de comprender la riqueza de unos cuantos. Es decir, ya no era el señor feudal el dueño de los medios de producción. En esa época, pues era la tierra y la mano de obra de los hombres y mujeres que vivían dentro de la zona de influencia, dentro del territorio del señor feudal. El señor feudal es sustituido ahora en el modo de producción capitalista por el llamado por Marx y Engels burgués. El burgués ahora es el feudal, representado, también llamado así por el comunismo, el capitalista. El capitalista ahora es poseedor de la riqueza que es el dinero que se convierte en capital, es decir, los medios de producción mecanizados, incluyendo la renta que vende la persona no heredada o desheredada, que lo único que tiene es su implícita por su naturaleza humana fuerza de trabajo, es decir, su músculo. Como mencioné, en esta era de la economía clásica, trata de comprender la riqueza, la producción y la organización del trabajo. Se configura y evoluciona en un ambiente de consolidación de la propiedad privada, expansión del comercio, y podríamos decir que la primera fase de la globalización, que se va a dar a mediados del siglo XIX y continúa en el siglo XXI,
y por ende deriva en la formación de los estados modernos que fundara el nuevo orden en 1776, los masones de el territorio de las recién independizadas colonias ambiciosas, las 13 colonias ambiciosas derivadas del anglosajismo. Este nuevo orden retoma la idea fundada por los 7 sabios 700 años antes de Cristo de la democracia. Es decir, que 24 siglos después, los masones sajones instauran el nuevo orden mundial con el sistema de gobierno republicano basado en la democracia y, según ellos, en la libertad, que inicialmente solo fue para güeros y blancos, que los indios originarios, que no son indios, son nacionales, le llamaban ellos caras pálidas. Entonces se consolida el capitalismo, se consolida el comercio a través de la globalización y se consolida los estados modernos basados ya no en la monarquía y en el fiel de la balanza del rey, que según tenía origen divino, ¿no? Y se constituye e instaura la democracia en donde el gobierno es electo por el pueblo y en el pueblo reside la soberanía. Economía Política 1 del Plan de Estudios de la Licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Unidad 2, subtema 2.2. Estructura, dinámica económica y el orden natural. Los fisiócratas constituyen una escuela de investigación y abstracción económica durante el siglo XVII, preámbulo del surgimiento de la explosión industrial. Tuvieron como uno de sus principales pensadores y exponentes a Quesnay, pronunciado en inglés, con acento inglés. Esta escuela fisiocrática o fisiocracia, recordemos que cracia viene de kratos, o sea, gobierno, ¿no? Gobierno y fisio, pues amarrémoslo con lo natural. Por lo tanto, esta escuela concebía a la acción humana y social de la economía como un orden natural, o sea, un gobierno natural de los procesos económicos del hombre, de la sociedad, que se regía por leyes objetivas similares a las de la física. La física, que a veces a los economistas no nos entra mucho esto de E igual a mc al cuadrado, ¿verdad? Propusieron que la agricultura, recordemos que estamos todavía entre los años
1600, 1699, 1720, cuando aún en Inglaterra no se aplica el vapor descubierto por los griegos antes de Cristo y que usaban para juguetes, para diversión. El vapor era más que nada una atracción, ¿no? Los griegos, como les interesaba más llegar a las ideas que aplicarlas, pues nos atoraron, ¿verdad? Nos atoraron. Ya los ingleses empezaron a buscar en las leyes naturales cómo éstas se podían aplicar para mejorar la calidad de vida. Por ello, los fisiócratas están a un pasito de la aplicación del vapor para hacer extensión de fuerza física de los humanos. Por lo tanto, obviamente, pues seguíamos como en la época neolítica, vamos a decirlo, siendo sembradores, agricultores, recolectores. Por lo tanto, la abstracción de la realidad de los fisiócratas era observar eso, el mundo natural. Por lo tanto, para ellos, porque no tenían otro marco de referencia, uh, la agricultura, por supuesto, era la fuente única de valor y defendieron la libre circulación de los bienes y los capitales. Recordemos que Carlitos establece un concepto fisiológico muy importante de una abstracción muy profunda y diferencia el dinero o el oro con el capital. Es decir, el dinero no per se no es el capital, como nos confundimos a veces. El dinero se transforma en capital cuando ese dinero se usa para comprar maquinaria y equipo. Por lo tanto, bueno, en esa época del siglo XVII, los fisiócratas y la fisiocracia, que se basaba en la interpretación del orden natural, consideraba importante la libre circulación de bienes, el dinero y el capital. La economía, desde esta perspectiva, debía ser analizada como un sistema orgánico. Fíjense bien, interesante, orgánico, es decir, lo orgánico, o sea, la palabra orgánica, desde el punto de vista biológico, agárrense un libro de biología, se basa en los seres vivos a base de carbono. Carbono es lo que estudia la biología, los organismos basados en carbono. Por eso en un programa de Viaje a las Estrellas, que ustedes son muy jóvenes, búsquenlo. Ahora están las nuevas películas de Viaje a las Estrellas. Hay un programa en donde un alienígena nos llama entes de carbono. Por lo tanto, bueno, desde la economía fisiócrata o la escuela fisiócrata, la corriente de pensamiento fisiócrata, desde esa perspectiva, debía ser analizada, como ya mencioné, como un sistema orgánico que tiende al equilibrio per se, si no es perturbado por influencias exógenas, externas, ni nada como la intervención estatal excesiva. Es decir, en la fisiocracia ya se presenta que el rey, porque estamos aún en el siglo XVII, no llegan los anglosajones
de las 13 colonias con su nuevo orden basado en la democracia. Por lo tanto, el rey ya no tiene que estar metiéndose en todo y querer ser todo, ¿verdad? El rey era el poder legislativo, era el ejecutivo, era el judicial, era omnipotente el rey. ¿Por qué? Pues porque desde los egipcios, tres milenios antes de Cristo, se les ocurrió, para validarse a las monarquías, tacharse de que eran de origen divino. Eso lo rompen los anglosajones, que no quiero llamarles gringos, porque esta clase no trata de eso, ¿verdad? Entonces, si no es perturbado este equilibrio natural por la intervención monárquica excesiva, aquí ya le llamamos estatal, porque ya tenemos varios siglos en que ya las monarquías son simplemente decorativas, como la inglesa, ¿no? La reina, o sea, el Reino Unido, ya nada más tiene fusiones de Estado, sociales, que realmente, perdón, reyes, que todavía hay en Suecia y en España, pues son un lastre, ¿no? O sea, no hacen nada, no sirven para nada, la neta, del planeta, perdón, pido disculpas, ¿no? Porque ante todo también son personas. Bien, entonces esto es lo que vamos a estudiar en estructura, dinámica, económica y orden natural. No olviden estudiar y estar pendientes de la siguiente unidad 3. Por favor, suscríbanse. Por piedad. Hemos concluido este primer bloque de la unidad 2. Revisión. Sugerencias. Repasar tema anterior, donde vimos la ciencia económica, la metodología, objeto de estudios, la economía mercantil simple y la mercantil capitalista. Prepárense para la siguiente lección, en donde estudiaremos Adam Smith, las lecturas de Glasgow y la riqueza de las naciones. Por lo tanto, estudien. Hasta esta etapa deberán ustedes haber acumulado de este curso, pues totalmente voluntario, que no afecte sus actividades. Deberían de haber acumulado ya mínimo unas 6 horas de repaso, para que sean ustedes grandes economistas hechos en Latinoamérica y que ya estemos influyendo en las escuelas internacionales y ya dentro de 5 años surja nuestro primer premio Nobel de Economía de origen latino, hecho en tierra latina, no en las universidades gringas, ¿no? No, aquí hecho en nuestras escuelas latinoamericanas y españolas. No los discriminamos, aunque nos maltrataron 3 hijos, pero no es cierto, no hay rencores, los amamos. Amor y perdón. Sugerencias finales. Repite este video al menos 3 veces para reafirmar los conceptos elementales. Consulta la bibliografía, relativamente obligatorio, claro. Para tener éxito debe haber sacrificio. Ya no divertirme una hora más bien una hora menos y estudiar una hora más. Saludos, siguiente lección, ya la dijimos. Chao.